Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escucho. Brandon te estaba preguntando algo en el chat. Ah, Gracias, Liliana. Ajá, Brandon. no he visto. ¿Cómo? Iré a revisar, pero ¿Encontraste? no. Vaya. Voy a hacer este paréntesis acá y espero este sea la última vez que les hago este paréntesis porque ya ustedes son de informática 3, ya no tengo que andar correteando con el tema, ¿no? Vaya, miren, las tareas que les queden a ustedes ahí deben de estarlas haciendo. De hecho, los ejercicios que les habían quedado los tenían que presentar ahora en clase porque aquí los íbamos a discutir, aquí los íbamos a resolver, aquí íbamos a buscar las soluciones si no las tenían. Entonces, si ustedes no están viendo los materiales, entonces se les van a ir acumulando cosas y entonces cómo van a poder participar en la clase si no tienen ni siquiera la idea de lo que anterior. Entonces, si usted no, eso es básico. Brandon, que va todavía a estudiar, me imagino, lo sabe, ¿no? Que cuando uno no va a estudiar a la universidad, cuando uno no va al bachillerato, lo que comúnmente hace es que le pide la copia al compañero o qué sé yo, pero algo tiene que tener para la siguiente, porque entonces, ¿qué va a hacer en la clase? Solo va a estar de oyente y no va a entender nada. Entonces, lo mismo pasa para acá. Si ustedes no están revisando los materiales que les estoy compartiendo, yo no los puedo obligar, estamos claros. Pero lo que va a suceder es que se les va a ir acumulando la tarea y cuando ustedes, por ejemplo, vengan y me digan, mire, fíjese, ingeniero, que no he hecho la tarea porque fíjese que tengo 3 acumuladas, créanme, no les voy a dar más tiempo porque les estoy advirtiendo desde ya de que tienen que irlos haciendo con tiempo. De hecho, estos ejercicios que les han quedado a ustedes de tarea van a ser los mismos que les van a servir a ustedes para las evaluaciones. Entonces, si ustedes hacen esto, automáticamente también están estudiando para la evaluación. Pero si no hacen nada, y créanme que este curso de Informática 3 es un poco más riguroso y se los advierto desde ya para que al final, si alguien se llega a quedar o algo, pues no va a haber problema, porque la idea es que esto es, o sea, Excel y Excel, pues ni modo, no es bonito, hay que hacer cálculos, etcétera, y hay que estar siempre pendiente de las cosas porque a diferencia de todos los temas que siempre hemos estado viendo en los cursos anteriores, que siempre les he dicho yo que se vuelve acumulativo todas las clases, lo mismo pasa. Entonces, los ejercicios los vamos a hacer así, ¿no? En vivo, aquí, y ustedes tienen que estarlos y saberlos cómo resolver. Entonces, si no están revisando los materiales, reflexión, háganlo, pero ahí ustedes. Este día vamos a ver los operadores matemáticos. Los operadores matemáticos está, digamos, directamente ligado. Otra cosa, antes de seguir, Liliana, usted no puede participar, me imagino. No la escucho, Liliana. Profe, ¿me escucha? Ahora sí, ahora sí. Sí, le decía de que no puedo participar mucho, más que todo solo puedo estar escuchando, Va, porque de igual forma estoy en el trabajo. va, está bien, perfecto, no hay problema. Por eso les preguntaba. Brandon, Yo sí. va, ok. Vale, les pregunto porque obviamente si no pueden, pues no los voy a involucrar. Vale, las operaciones matemáticas ya sabemos cuáles son, ¿verdad? ¿Cuáles son las operaciones matemáticas, Brandon? Suma, resta, división, multiplicación. Creo que esas son. Esas son las 4. A ver, está y división. Voy a compartir acá la pantalla para que... Vaya, fíjense, estos son, digamos, las 4 operaciones básicas. Y cuando hablamos de operadores matemáticos, pues está directamente ligado a estas y a otras operaciones que también son matemáticas y que utilizamos de alguna manera, digamos, un operador. Un operador es un símbolo que nos permite poder hacer diferentes operaciones con ese tipo de operación. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, en la suma, por ejemplo, si yo quiero sumar, voy a utilizar el más. Si quiero restar, voy a utilizar el signo menos. Si quiero multiplicar, estamos hablando de Excel. Vamos a utilizar el asterisco y para dividir vamos a utilizar la pleca. Esta nos va a servir porque de alguna manera, vamos a cambiar aquí el formato de celda para que nos permita poder... esto nos va a permitir poder hacer diferentes operaciones. Si esto no lo encuentran ustedes, por ejemplo, si no lo encuentran ustedes en el teclado, deben de buscar alguna combinación que les permite, pueden buscar el código ASCII, así se llama, y encontrar ahí la combinación que corresponde al teclado de ustedes para poder hacer estas combinaciones. Estos operadores nos van a servir a nosotros para utilizar, digamos, las funciones y también para poder hacer fórmulas. Por ejemplo, aquí, digamos que voy a colocar por acá valores y voy a colocar 2 y 5, por ejemplo. Voy a alinear acá centrados y aquí, por ejemplo, en este valor voy a hacer un ejemplo. Dijimos en la clase anterior que para utilizar las funciones o las fórmulas siempre vamos a utilizar el signo igual al inicio y entonces, por ejemplo, si yo quiero sumar
sumar el 2 y el 5, ¿cómo hago, Brandon? Presiona el 5 más y el otro número que quieres sumar. Ok, pero si lo quiere hacer en versión Excel, ¿cómo haría? Esa fue versión calculadora, ¿cómo haríamos? No recuerdo. Ya ve, al no revisar la clase anterior, ¿no? Liliana, al menos en el chat, déjelo ahí para ver cómo lo hace. ¿Cómo quedaría? Queremos sumar el 2 y el 5, ¿ok? No sabe también, ¿ven? O sea, no es que yo esté regañón hoy, pero miren, ahí están las consecuencias de lo que yo les digo. No he revisado los materiales. Entonces, ahí les queda de reflexión. Si ustedes quieren sumar esos valores, deben de buscar el nombre de la celda. Obviamente no me voy a detener en ese tema, vayan y busquen el tema anterior y lo revisen. Y entonces vamos a buscar que, por ejemplo, el 2 está en la celda H6 y voy a sumar más H7. Entonces presiono Enter y ahí tengo el valor de 7. Ahora, eso sería con la suma. Si yo quiero restar, por ejemplo, igual voy a restar H6 menos H7. Y si quiero hacer la multiplicación, entonces voy a multiplicar H6 ¿Por qué me aparece de error, Brandon? Por favor. ¿Hola? ¿Me puedes repetir? Es que se me había ido la señal. Por favor. Ok. ¿Por qué no aparece el valor? ¿Por qué no aparece el resultado en esa operación de la multiplicación? Porque quizás al inicio no puso igual. Bien, vamos a poner el igual, vamos a enter y ahí está. Luego vamos a poner otra vez H6 y lo vamos a dividir entre H6. Y ahí está. Entonces, cada vez que ustedes quieran hacer las diferentes operaciones básicas, son básicas, entonces lo van a poder hacer de esta manera. O sea, haciendo cada uno la suma, la resta, la multiplicación, la división. Vaya, les voy a dictar ahí si tienen a dónde no. Los operadores de Excel, vamos a escribir un concepto, son símbolos o caracteres que especifican un tipo de cálculo que se desea realizar, los que podrían participar de diferentes cálculos dentro de una fórmula. Es lo que hablábamos. Ahí yo solo les he colocado 4 ahorita que son, digamos, de las operaciones básicas, pero hay un montón de otras operaciones que también se hacen. Voy a repetir, los operadores son símbolos o caracteres que especifican un tipo de cálculo que se desea realizar, los que podrían participar de diferentes cálculos dentro de una fórmula. Por decir, tenemos el símbolo de asterisco, se usa para realizar los cálculos de multiplicación y en ese sentido también podemos aplicar la siguiente multiplicación en una celda, como por ejemplo, si nosotros quisiéramos directamente escribir igual y escribir 4 por 5 y nos va a devolver 20. Entonces aquí nosotros podemos hacer directamente las operaciones escribiendo siempre el igual y haciendo la operación con el operador que nosotros queramos y nos va a devolver un resultado. En este caso yo acabo de hacer una operación que sería igual 4 por 5 y me devuelve el resultado que es 20. Esto que estamos viendo acá es lo que comúnmente Excel realiza internamente dentro de sus funciones o dentro de sus, digamos, fórmulas que nosotros vayamos haciendo. Ahora, ¿cómo es el orden en que se van a ejecutar? También hay un orden. Por ejemplo, ya dijimos que tenemos este símbolo, también tenemos, por ejemplo, ¿Para qué sirve Brandon? Brandon, ¿para qué sirven esos operadores? Brandon, por ahí. Brandon, ¿me escucha? Brandon. Buenas. El de porcentaje. Ajá, el de porcentaje. ¿Y el otro? Okay. Bueno, creo que se fue, Brandon. Así también hay otros operadores que podemos ir utilizando. Por ejemplo, ajá, Brandon, ¿para qué sirven estos? Inge, ¿me podría explicar otra vez? Es que se me fue la señal. Lo que te estoy preguntando es ¿para qué sirven estos símbolos? Estos que están aquí, que estoy marcando, señalando. El primero ya me lo dijiste. Ajá, Brandon, ¿se te fue la señal de nuevo? No me escuchas, Brandon. O sea, no llega la señal. ¿Se escucha entrecortado? ¿Cómo llega la señal ahí? No sé. ¿No sabes para qué? ¿Para qué sirve? Ese es para pasarlo 100. ¿Para? ¿Este es para? Por ejemplo. Muy bien. Creo que no llega la señal ahí. Vaya, lo que vamos a hacer, va a servir para porcentaje. Algo extraño que no sepas esto, pero bueno. Esto sirve para la potencia. Este es para igualar, ¿no? Creo que sí te lo sabías, que es un igual. Y sirve para poder decir que nosotros en matemática utilizamos para decir mayor que. Nos va a servir para decir que. Y nos va a servir para poder decir, por ejemplo, nos va a servir para poder decir que es mayor, menor
y este nos va a servir para decir que es mayor o igual. Ya vamos a hacer un ejemplo que nos va a servir cada uno de estos. Y entonces si este es mayor o igual, entonces este sería menor o igual. Y este nos va a servir para decir que no es. Entonces esto que estamos viendo acá nos van a servir para diferentes acciones. Lo que yo les decía, aquí sumábamos, aquí restábamos, multiplicábamos, dividíamos. Y vamos a hacer operaciones siempre con los mismos valores que ya teníamos. Por ejemplo, en el caso del porcentaje, si yo quiero decir, imagínense que tengo 20, por ejemplo, o 20, y entonces quiero saber cuánto es el 15%. Entonces, de eso lo voy a multiplicar por el 15% y me va a devolver el resultado. Luego, acá, si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto va a ser esto aquí elevado a la 5, por ejemplo, cuánto es 2 a la quinta, entonces aquí simplemente voy a colocar el igual siempre y ahí me devuelve el resultado. Entonces este es para potencia. Luego este simplemente es para igual. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que A es igual a B. Por ejemplo, aquí no nos va a devolver ningún valor porque lo que nos va a devolver es una respuesta lógica. Y aquí que dice que es mayor, entonces aquí podríamos decir, por ejemplo, vamos a decir que A ser mayor que B. En este caso, vamos a hacerlo al revés. Vamos a decir que A es menor que B. Y aquí vamos a decir que, por ejemplo, 6 es igual a, por ejemplo, 4. Y aquí vamos a decir, por ejemplo, que 7 es igual, y aquí vamos al revés, porque aquí lo que vamos a decir es que A es diferente, no es igual. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ir viendo una simbología que vamos a seguir utilizando en cada una de las operaciones que nosotros hacemos. Por ejemplo, si yo necesito hacer una fórmula, pueda que lo más probable tenga que utilizar más de una de estas dentro de la fórmula. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan los operadores matemáticos, hay muchos más, para poder ir trabajando con ellos. En el caso de estos, por ejemplo, de que si son mayor o igual, que si son igual, que no son igual, lo que nos van a devolver son resultados lógicos, no nos van a devolver un valor numérico. Entonces, esos valores numéricos que nos devuelvan, de igual forma los podemos comparar con una operación lógica. Por ejemplo, imagínense las notas de un alumno, por ejemplo, el 6. Entonces yo le puedo decir que si el número 6 es mayor o igual a 6, entonces que diga que está aprobado. Pero si es menor de 6, entonces que diga que está aprobado. Entonces ahí podemos ir trabajando todas estas operaciones lógicas. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer las tablas de multiplicar, vamos a hacer esto en hoja adicional. Y por ejemplo, queremos hacer las tablas de multiplicar, entonces podríamos colocar 2, podríamos colocar el símbolo, aquí podríamos colocar el valor y aquí vamos a ocupar digamos todas las operaciones que necesitamos hacer. En este caso, obviamente esto no lo vamos a tocar porque solo es un símbolo, solo es un carácter. Entonces lo que vamos a hacer es que solo vamos a tocar este, por ejemplo, y vamos a multiplicar, por ejemplo, B4 lo vamos a multiplicar por D4, por ejemplo. Presionamos Enter y nos devuelve el resultado. Ahora, esto que estamos viendo acá ya es una operación matemática. Si nosotros nos ponemos en este, digamos, plan aquí de hacer esto. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer por aquí. Vamos a copiar esto también. Y aquí vamos a tratar de esto. Entonces aquí ya tenemos el resultado y ahí tenemos también el resultado. Entonces solo tienen que hacer prácticamente una vez la operación. Los vamos ahí, ponemos los bordes para que se vea bien. Vamos a lo vamos a arreglar un poquito y ahí ya tenemos, digamos, el resultado. Ahora, esto que está aquí, también de alguna manera, para que se vea más presentable, me faltó algo porque en realidad ahí no estoy diciendo qué operación estoy haciendo. ¿Cuál? Entonces me faltó colocar el igual. Entonces lo que voy a hacer es que me coloco en este punto, doy clic derecho, le doy insertar y aquí en insertar coloco toda una columna. Entonces aquí voy a colocar el igual y aquí en el igual coloco esto y entonces yo podría, por ejemplo, seleccionar esta color y a estos que son las operaciones, son los símbolos, perdón, voy a colocarles aquí, por ejemplo, vamos a colocar las operaciones y aquí le vamos a colocar, entonces aquí tenemos, por ejemplo, la tabla. Entonces aquí si queremos, por ejemplo, colocar la tabla 2, entonces venimos, seleccionamos estas celdas y vamos a combinar las celdas. Aquí vamos a colocar
tabla bordes. Y por último voy a ver cómo me va a quedar en la input. Okay. Ahí veo que me queda bien, solo me falta colocarle un color a esto. Le puedo hacer por ahí, más o menos. Entonces ahí puedo ir generando, digamos, cada una de las tablas. Ahí puedo, por ejemplo, esta es la del 2, podría ir haciendo hasta la del 9, con simplemente operaciones básicas que hemos aprendido nada más con los operadores lógicos. Los operadores que, digamos, tenemos aquí son básicos. Así también ustedes podrían, por ejemplo, digamos, si quisieran hacer, por ejemplo, una operación como esta, o si quisieran ustedes hacer, por ejemplo, una operación matemática que involucre a todas las demás, entonces podrían ustedes, por ejemplo, digamos, colocar 2, le van 2, luego le van a restar 4 y después le van a multiplicar 7 y por último lo van a dividir entre 5 y ahí tienen un resultado. Entonces, esto que estamos haciendo ahorita, esto tiene un orden y eso de hecho les va a quedar de tarea o les queda de tarea investigar cuál es el orden lógico de los operadores en Excel, porque cada operación se hace diferente, aunque los valores aparezcan en ese sentido como los he escrito yo, pero no se ejecutan en ese mismo orden, porque Excel tiene su propio orden de ejecución para devolver los resultados. Entonces de repente si ustedes meten eso o empiezan a hacer las operaciones, no les va a dar el mismo resultado, porque Excel tiene su propio orden y por eso es que así se conoce como el orden de jerarquía de los operadores. Esos operadores lo que nos van a permitir es que cuando nosotros hacemos una operación matemática en Excel, nos va a dar la oportunidad de entender cómo es la lógica y la inteligencia artificial que tiene Excel para poder calcular, digamos, todas las operaciones. Esto es, digamos, muy importante porque muchas veces cuando ya estamos trabajando con otros, digamos, operaciones mucho más grandes, más complejas, lo que sucede es que muchas veces no nos devuelven los resultados, los ejercicios nos salen mal porque no sabemos o no comprendemos cómo funciona el orden lógico de los operadores. Entonces, cuando nosotros escribimos el orden y lo vamos resolviendo, lo resolvemos así, tal cual lo vemos, pero ya en la realidad Excel lo ejecuta. O sea, ustedes pueden resolver a mano, por ejemplo, este ejercicio que está ahí en pantalla y van a ver que de repente ya no está, digamos, ya no está asociado al mismo resultado que cuando vayan, por ejemplo, en este caso, a Excel y digiten esos datos, pueda que no les dé lo mismo. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan, investiguen un poquito acerca de cómo se trabaja en esto y también importante que ustedes investiguen un poquito más de no solo el orden, sino también de los operadores. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante los operadores lógicos los vamos a estar utilizando mucho para poder resolver ejercicios. Por ejemplo, imagínense que digamos un empleado por cada venta que hace un vendedor, digamos le pagan o le dan un bono extra o le dan algún incentivo extra por las ventas que haga. Entonces, en ese sentido, muchas veces se ocupan las operaciones lógicas. ¿A qué se refiere eso? Bueno, una operación lógica que más adelante las vamos a ver como tal, pero una operación lógica podría ser que si el, digamos, empleado hizo tanto de dinero, entonces que se le pague adicional cierto porcentaje y ahí se coloca el porcentaje. De lo contrario, lo que va a pasar es que simplemente se le puede también descontar porque, digamos, le pueden colocar una meta al vendedor y si él no cumple con esa meta que viene asignado, entonces le van a ir descontando. Entonces esas operaciones son lógicas. ¿Por qué? Así se conocen. ¿Por qué? Porque si no se cumple esto, se hace lo otro. O sea, si el vendedor no llegó a $3,000 en las ventas, entonces le aplicamos un descuento del 5%, por decir así. Pero si el vendedor llegó a $4,000 o $5,000 en las operaciones, o sea, en las ventas, entonces se le va a dar, por ejemplo, un bono adicional del 10. Entonces, más o menos por ahí va la importancia o dónde está la importancia de estas operaciones que comúnmente nosotros las vemos básicas, pero para el usuario común quizás solo ve el resultado, pero ustedes como para eso están estudiando, para entender no solo el resultado, sino de dónde proviene el resultado. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ustedes estén ya con un problema en la vida real, se van a juntar con las operaciones, con las funciones, con las fórmulas y todo, y la mejor forma de poderlo resolver es entender cómo se va. No sé si tienen preguntas hasta ahorita. Muy bien, si no tienen preguntas, entonces les voy a mandar un material adicional
para que lo revisen ustedes y empiecen también a hacer los ejercicios que anteriormente teníamos ya disponibles. Entonces, si no hay preguntas, digamos hasta aquí con la clase. Nos vemos en la próxima. Gracias, Liliana. Gracias.